¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de la jornada dentro de nuestra nueva dinámica y fundamentalmente esta verdadera maratón de videos del mes de marzo en este que es vuestro canal de boxeo. Y en este primer video vamos a hablarles de Andy Ruiz. Se supo en estas últimas horas, se confirmó oficialmente que regresa el 24 de abril y lo hará frente a Chris Arreola. Ya para esa fecha, Arreola va a estar en 40 años. Los cumple ahora este 5 de marzo. Pero si uno se pregunta por cuál razón una pelea que es de medio término para probar el regreso de Andy Ruiz, una Arreola que está literalmente retirado, y la van a presentar en Fox como pago por evento. He recibido algunas consultas de algunos fanáticos que están sorprendidos de que sea en Fox y no en DAZN, por ejemplo. Y la explicación es muy obvia. Andy Ruiz tiene un contrato, al menos hasta donde uno sabe, aún tiene un contrato con Al Haymon, que evidentemente es uno de los proveedores de eventos para Fox y para Showtime. En ese caso es lo obvio que sea por Fox. Que sea pago por evento puede tener varias razones, pero por un lado, como que Al Haymon y PBC tienen la necesidad de recaudar algo con un Andy Ruiz que ha generado poco. Porque ustedes recuerden que aquellas peleas fueron acordadas por fuera de PBC cuando enfrentó precisamente al británico Anthony Joshua, que fue aquella locura de que ganó la primera, perdió la segunda, pero no lo hizo como... tuvo que pagarle evidentemente una parte de sus ganancias a PBC, pero no estuvo patrocinando ni promocionando esa pelea la empresa de Al Haymon. Evidentemente ellos quieren recaudar algo. Y como que este regreso de Andy Ruiz va a tener su repercusión mediática, y por varias razones. La primera porque evidentemente él forma parte del Team Canelo. Pero la repercusión mayor, y aquí es donde entra la razón temática de este video, está en el tipo de boxeador que veremos nuevamente en Andy Ruiz. Lo que sí sabemos, porque ya lo han mostrado en las redes sociales, el propio Eddie Reynoso lo ha informado hablando con un medio digital, Andy Ruiz ya perdió 20 libras y parece que va a perder más. En primer término. En segundo término, Eddie Reynoso dijo que ya puede mover mejor las caderas. Yo creo que allí hubo una traducción mala, ¿no? Yo creo que fue la cintura, la puede mover mejor. Como que se ve más ágil y puede mover mejor las piernas, lo que eso garantiza de que va a mostrar un mejor boxeo. Eso es lo que dijo Eddie Reynoso y además vaticinó que Andy Ruiz va a volver a ser campeón. Esto último yo lo doy por garantizado. Él va a volver a ser campeón porque está lleno de cinturones a disposición. O sea que él va a volver a ser campeón. Y seguramente ya cuando enfrente a Arreola le van a inventar que salga con un cinturón cruzado. Aquí la gran pregunta es, primero que nada, ¿qué Andy Ruiz vamos a ver? Por eso en el título les puse la incógnita de Andy Ruiz. ¿Qué tipo de boxeo va a presentar? Y esto, cuidado que no es lo más importante, pero vamos con esto primero. ¿Qué tipo de boxeo va a presentar? Porque, por supuesto, que siendo parte del equipo de Eddie Reynoso, que se juega lo técnico a pegar y que no te peguen, este Andy Ruiz es difícil imaginarlo fajándose, yendo hacia adelante a tratar de entrar en la corta distancia, porque siempre queda corto con sus rivales, buscando que sus golpes de poder lastimen, como lastimaron a Joshua y lastimaron a quien fuera, porque realmente pega duro Andy Ruiz y es un hombre que resiste castigo además. Al menos el Andy Ruiz que conocíamos asimilaba castigo, absorbía castigo y no temía recibir primero para él colocar sus golpes después. Y había que aguantarlo. Ya Joshua lo conoce muy bien. Se le costó, digamos, la humillación de toda su carrera. Ahora, ¿será que este Ruiz más liviano lo vamos a ver moviéndose sobre piernas, peleando en retroceso, trabajando desde afuera, entrando y saliendo? O sea, yendo al estilo Reynoso, ese que parece que le ha dado buen resultado con Valdés, que parece que no le dio buen resultado con la Panterita Neri y que definitivamente no dio la talla con Ryan García. ¿Cómo va a ser la cosa con Andy Ruiz? No lo sabemos, pero ahí tenemos una de las primeras razones para que esta pelea sea atractiva. ¿Cuál va a ser el estilo que va a presentar, la estrategia y plan de pelea de Andy Ruiz? Y lo segundo, y creo que esto es lo más importante, y esto, digamos, me voy a afirmar un poco
En lo que ustedes están viendo en pantalla ahí, que es una declaración, unas frases, breves frases, que tomé de una declaración de un conocido nutricionista británico. Me refiero al nutricionista deportivo Mayur Ranchordas, espero que se pronuncie así, no lo tengo claro. Ranchordas lo que dijo fue de que en un deporte como el boxeo entre pesos pesados, ciertamente hay escenarios en los que tener grasa corporal de más puede ser beneficioso. Esta pregunta, esta respuesta surge de una pregunta de la BBC de Londres a este nutricionista, al cual le preguntó, digamos, si esto fue después de la primera pelea de Andy Ruiz con Anthony Joshua. Le preguntó si la grasa corporal, el exceso, había beneficiado al californiano. Y evidentemente este nutricionista dijo que sí. Él afirmó que primero es reconocer el delicado equilibrio entre músculo, grasa y estado físico. Si quieres convertirte en un buen ciclista, la grasa corporal adicional no sirve para nada, porque ese peso no se traduce en rendimiento. Pero en el boxeo sí, aclaró. Si pesas 20 kilos más incluso, aunque ese peso provenga de la grasa, tu oponente va a sentir mucho más tus golpes. Esta es una entrevista interesantísima que le realizó la BBC y que evidentemente marca una perspectiva que justificaba, se estaba en aquel momento tratando de justificar una de las razones por las cuales Joshua se vio tan mal y Ruiz se vio tan bien. Esa pelea es, digamos, emblemática para la propia historia del boxeo, porque no había nada más antiestético que Andy Ruiz, un Andy Ruiz al que todos los que han enfrentado han tenido problemas, y en algunos casos puedo garantizar que Ruiz ha sido evitado. Aquella primera pelea lo trajo al primer plano. Yo recuerdo, digamos, mis columnas, en los elogios que di es que uno de los elogios que yo le hice a Ruiz es que representaba a mucha gente, ¿no? Porque lo que abunda somos los que tenemos grasa adicional, que tenemos peso de más. Entonces nos sentíamos identificados con un Ruiz que demostró que la estética no es documento cuando se trata de boxear bien. Y él realmente es un buen boxeador, es un hombre que tiene pegada, que tiene técnica y que tiene un conocimiento cabal de lo que es estar en un cuadrilátero. Miren que Andy Ruiz no es un invento. De hecho, antes de la pelea contra Anthony Joshua, yo recuerdo una de las columnas que escribí para ESPN, alertaba a los fanáticos que se prepararan para el batacazo. Porque ese batacazo podría llegar, y en aquel artículo, inclusive les voy a dejar el enlace porque es interesante rever estas cosas, yo me preguntaba en qué momento y cómo Ruiz le podía apagar las luces como se las apagó en la primera pelea. Ya sabemos que en la segunda pelea el equivocado fue Ruiz, no fue que estuvo mejor Anthony Joshua, simplemente como lo dijo el padre de Andy Ruiz, el campamento fue, perdonen la expresión, pero fue un desmadre, esa es la palabra textual del padre de Andy Ruiz, y realmente se excedió en 15 libras. Él en la primera pelea pesó 268, Andy Ruiz a la segunda fue con más de 283, fue extremadamente excedido en el peso y además no preparó el campamento, fue terrible aquello lo que ocurrió y perdió porque realmente él quería perder. Porque una persona que no se prepara consecuentemente para una pelea que ya había ganado y que la podía ganar de nuevo, no quería ganarla. Ahora ganó buen dinero, evidentemente, y después se puso en manos de Eddie Reynoso. Ahora, lo que él ha hecho ahora es bajar de peso. Lo vemos estéticamente se empieza a ver muy bien y su boxeo va a cambiar. La pregunta es, como lo decía el nutricionista, si la grasa es conveniente en determinadas circunstancias, el exceso, la pregunta es, ¿será que Andy Ruiz no se está equivocando al perder tanto exceso de grasa corporal? ¿Será que no se está equivocando Eddie Reynoso en caso le esté modificando totalmente el ADN de su estrategia boxística, de su plan de pelea? Esa es una buena pregunta que evidentemente ahora no tiene respuesta porque estamos especulando sobre lo que aparentemente va a hacer el nuevo Andy Ruiz y en ese caso es una enorme incógnita la que tenemos sobre esa pelea y es esa incógnita precisamente la que provoca la expectativa y las ganas de ver qué es lo que tiene para mostrarnos Andy Ruiz. Va a enfrentar una Arreola que se adecúa a este momento porque es un hombre, es un fajador, es alguien que va para adelante, que ya está prácticamente fuera de rango, era para estar retirado, que ha recibido mucho castigo, que ha sido muy golpeado,
pero siempre es alguien que va para adelante, que golpea duro, que va a tratar de llegarle de inmediato con golpes de poder y que no importa que recibir 5 o 6 con tal de colocar uno. Ese es el Arriola, que recibe muchos golpes y va a enfrentar a un Ruiz que le va a pelear en retroceso, que se va a mover y va a encajar dentro de la estética boxística que quiere imprimirle Eddie Reynoso a sus pupilos. ¿Será que le acierta con Ruiz? No lo sabemos, pero lo vamos a ver en esa pelea. Por esa razón, mientras dure va a ser una pelea entretenida, nos va a encantar ver al nuevo Ruiz, a ver qué nos tiene para mostrar, y siempre es un deleite ver, digamos, las ganas que le pone una Arriola que ya está fuera prácticamente del boxeo, pero siempre es bueno verlo porque ganas no le sobran de tratar de colocar sus golpes, de fajarse, de ir al tú por tú, y eso es una de las cosas que a la gente de boxeo tanto les agrada. Creo que por ese lado está justificado el pago por evento de Fox, esperemos que no sea muy elevado, que no se les vaya la mano evidentemente, pero creo que mucha gente lo va a pagar porque ver a Ruiz a la gente le gusta y ver a Arriola también, ojalá que también que tengan unas peleas adicionales interesantes, pero qué bueno que está de regreso Andy Ruiz, él es un gran atractivo, es un activo dentro de la promoción boxística y ojalá que nos muestre algo que signifique la esperanza de volver a verlo en los primeros lugares, porque muchos nos alegramos, nos provocó ilusión verlo campeón, después vino la decepción en la segunda pelea, pero evidentemente siempre hay segundas partes que muchas veces son mejores que las primeras y ojalá que ese sea el caso de Andy Ruiz. Vamos a estar pendientes de esa pelea, ojalá que veamos una buena pelea y qué bueno decir que regresa Andy Ruiz, que regresa cambiado, que regresa más flaco, vamos a ver si estética congenia con buen boxeo, pero no importa. El asunto es verlo dentro de un cuadrilátero buscando su camino de vuelta hacia los primeros planos.